Bueno, siguiendo con este recurso que hemos estado implementando, que esperemos sirva para seguir la cursada de esta manera virtual, hoy vamos a estar trabajando con este texto que lo tienen allí ustedes en pantalla, ¿no? Lleva por título La investigación sobre las transiciones en la primera infancia, análisis de nociones, teorías y prácticas, de Pia Vogler, Gina Crivello y Martín Goodhead, de la Fundación Bernard Barley. Eh, para aquellos que están interesados en temáticas ligadas a la primera infancia y a la educación inicial, esta fundación ofrece una plataforma desde los cuales se publican distintos artículos, investigaciones, sistematizaciones y producciones académicas como esta, que recogen desde múltiples disciplinas, desde la sociología, desde la antropología, desde la perspectiva del derecho, desde la psicología, desde la pedagogía, distintas mm, producciones de muy buena calidad, ¿no? Nosotros este cuaderno sobre desarrollo infantil, ¿no? Que no es una revista electrónica, es una producción académica eh, específica sobre este tema del desarrollo que permite trabajar estas nociones de las transiciones educativas, lo estamos sugiriendo que ustedes lo lean primero, ¿no? En este módulo 3, aprendizajes en la escolarización primaria, porque va a dar un pantallazo lo suficientemente general de estas nociones de transiciones educativas, ¿sí? Eh, a su vez mantiene un anclaje con el módulo anterior, ¿sí? Y de hecho con los dos módulos anteriores van a ver que muchos de los textos, muchas de las nociones que el texto de Farconesi fue trabajando ligada a las teorías del aprendizaje ahora están puestas en función del desarrollo infantil y con este analizador de poder entender las transiciones en el desarrollo de los niños en particular, ¿sí? Así que bueno, vamos a echar esta primera introducción, vamos a comenzar con básicamente con esta estructura que el texto tiene. Bien, el texto se divide en una introducción, 4 capítulos y un apartado de conclusiones. En el capítulo 1 va a estar trabajando distintas teorías del desarrollo relacionándolas con las transiciones específicamente. Y aquí era cuando le decíamos recién que van ustedes a resignificar nociones ya trabajadas desde desarrollo en años anteriores o incluso desde esta UCO, pero con esta particularidad de poder pensar esta noción de transiciones desde el desarrollo infantil, introduciendo algunas corrientes de desarrollo mucho más contemporáneas. En el capítulo 2 va a hablar específicamente de las transiciones, ¿no? Bueno, qué estructura tienen. Ya en la introducción algo vamos a estar adelantando para que de alguna manera se pueda entender bien la secuencia que plantea el texto. Luego en el capítulo 3 se va a estar trabajando sobre las transiciones, pero dentro de la teoría de sistemas, continuando un poco con esta estructura más de desarrollo infantil, pero desde una perspectiva sistémica diferente, para poder terminar con el capítulo 3 en relación a la participación de los niños en la toma de decisiones. Con una visión del protagonismo infantil y de la participación infantil en el desarrollo que permite pensar este tema de las transiciones de una manera mucho más contemporánea y diferente a los planteos originales de las teorías psicológicas evolutivas. Acá nosotros en este mapa conceptual lo que intentamos es poder representar esta definición y esta noción que los autores acuerdan en relación a cómo entender las transiciones en los niños, ¿sí? Y ellos plantean que, bueno, que una transición es algo tan abierto como
un acontecimiento, ¿no? Algo que les pasa a los niños. Tiene que ver con este proceso vital, crucial, que ocurre en periodos o coyunturas específicas a lo largo de la vida. ¿Sí? Manejan esta noción de evento, de acontecimiento, que de alguna manera requiere, ¿sí?, a estos niños poder realizar un ajuste psicosocial, un ajuste cognitivo o emocional, ¿no?, que la calidad de ese ajuste va a depender de la naturaleza de esa transición, de ese cambio, de ese acontecimiento, de ese proceso vital que vivió. Va a depender también del nivel de vulnerabilidad, de las capacidades, del nivel de resiliencia de ese sujeto, de los grados de cambio o de continuidad que están implicados, si es un evento o es un acontecimiento transitorio, si es altamente significativo, ¿no? Estos acontecimientos, si seguimos al lado izquierdo de este mapa conceptual, está vinculado con cambios, ¿no? Cambios van a suponer un acontecimiento que de alguna manera genere un cambio en la actividad, en las condiciones en las cuales se produce esa actividad, en los roles, en las relaciones, y muchas veces también puede implicar ese acontecimiento un uso del espacio físico o social diferente, ¿no? Los autores, para ir entendiendo esta noción, por ejemplo, más adelante van a estar trabajando en relación a lo que supone, y nosotros lo vamos a hacer también más adelante, el cambio de este acontecimiento de dejar el núcleo familiar para comenzar el jardín de infantes, ¿no? Ese es un acontecimiento, esa es una transición, es un acontecimiento sumamente importante. Requiere a los niños, ¿no?, realizar determinados cambios a nivel social, dejan de ser el bebé de la casa, la chiquita de la casa, para poder ser un niño más dentro de una estructura diferente. Por lo tanto hay que hacer ajustes psicosociales, cognitivos, emocionales, extrañar, ¿no? Y esto, cómo lo procese, va a depender de, bueno, de una serie de condiciones previas que se hayan podido dar para que pueda transitar por esta transición de alguna manera diferente, ¿no? Necesariamente esto supone cambios, ¿no?, en el aspecto de la vida, de las condiciones, de los roles. Asumen nuevos roles los niños cuando ingresan al jardín de infantes, nuevas relaciones, nuevos espacios físicos, ¿no? Esta situación que nosotros estamos viviendo de aislamiento físico, ¿no?, supone también una transición. Es un acontecimiento crucial para la vida de los niños, ¿sí? Requiere, y esto lo vamos a estar jugando con esta noción también, con esto que estamos viviendo, para que lo podamos como de alguna manera ir significando de alguna manera con otros recursos, ¿no? Los niños hoy que no puedan salir de, como va a llamar más adelante el autor, el dominio, ¿no?, el dominio de la familia, que es un ámbito donde están, y puedan ir al dominio de la plaza, otro ámbito de socialización, requiere que hagan determinados ajustes cognitivos, emocionales, requiere de alguna manera nuevas actividades. Sigue siendo el hijo de la casa, pero ahora está a las 24 horas dentro. Entonces empieza muchas veces a asumir nuevos roles. Ayuda a la madre, ayuda a la tía, al abuelo, ¿no? Las relaciones cambian, ¿no? Por lo tanto, en esta noción de transición, por ahora, luego la vamos a ver en su estructura, lo importante es que tiene que ver con estos cuadros que nosotros marcamos en este mapa conceptual, ¿no?, en términos de acontecimientos cruciales en el desarrollo de los niños que les requieren estos ajustes psicosociales, cognitivos, que van a generar cambios y en donde los niños asumen nuevos roles.
empiezan a ser significados y de una manera diferente y empiezan a comprender el mundo de una manera diferente. Ahora bien, los autores hablan de dos tipos de transiciones, ¿no? O sea, no toda transición tiene el mismo impacto en el desarrollo infantil ni es significada por la cultura en la cual forma parte ese niño de la misma manera. Por lo tanto, establecen dos categorías o dos grandes tipos de transiciones. Una verticales, que tienen que ver con aquellos cambios que sí son significativos y relevantes en tanto suponen que ese niño adquiera un nuevo estado o condición, ¿no? Supone una evolución, supone un desarrollo, ¿no? Esto de lo que veníamos hablando en relación al ingreso al jardín de infantes supone una transición vertical, ¿no? El niño deja un estado, una condición de ser el niño chiquitito que está en la casa, lo estoy sumamente simplificando este ejemplo, para poder ser el que va al jardín, porque ya es grande, ya tiene mochila, ¿no? Va a aprender. Y por el otro lado, identifican lo que son las transiciones horizontales, ¿no? Que son ya estos movimientos rutinarios, entre estos diferentes, como decíamos, dominios que los autores hablan, que son entendidos como ámbitos de socialización, ¿no? El niño a veces está siendo cuidado por la madre, a veces está siendo cuidado por el abuelo. Cada uno de estos establece determinadas fronteras en cuanto a la calidad, tipo de cuidado, aunque sea en la misma casa, ¿no? A su vez, participa de otros espacios de socialización, puede ir a la plaza, a un centro deportivo, ¿no? Y de alguna manera suponen sí cambios en donde hay determinados ajustes, determinadas modificaciones, pero ¿no? Ellos lo dicen son movimientos horizontales, no hay un grado de evolución significativo como sí lo suponen aquellas transiciones verticales. Por eso lo denominan como estos movimientos rutinarios, ¿no? Que permiten identificar los distintos ámbitos de socialización de los niños, que luego van a ser importantes conocer. Esto lo vamos a ver cuando veamos todo el tema de las estructuras de las transiciones. Estos dominios, estas transiciones horizontales van a ser sumamente importantes poder conocer para poder de alguna manera ver cómo los niños van a poder transitar por estas otras transiciones verticales. Bien, comenzamos ahora con el capítulo 1, ¿no? Básicamente inicia este capítulo planteando que las conceptualizaciones de las transiciones se apoyan, o sea, este constructo se apoya fundamentalmente desde las teorías sobre el desarrollo infantil, ¿no? Y fundamentalmente aquellas que provienen de la psicología evolutiva, ¿no? Eso es desde un campo teórico. Desde un campo práctico tienen un anclaje muy fuerte en la perspectiva de derechos y allí específicamente ustedes van a ver a lo largo del texto muchas referencias que se van a estar haciendo a distintas observaciones generales que el Comité Internacional de los Derechos del Niño ha realizado en relación a la primera infancia, a cómo garantizar sus derechos y desde allí también la Convención de los Derechos del Niño recurre con cierta frecuencia a este concepto de desarrollo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a estar circulando en estos dos grandes campos que forman parte de este constructo de las transiciones. Por un lado, las teorías de desarrollo y algunos elementos que tienen que ver con la aplicación de la misma a través de los derechos de los niños y niñas, ¿sí? Iniciando, ¿no? El capítulo, las autoras nos plantean, a ver, las teorías del desarrollo, ¿no?
sin hacer mención a las transiciones específicamente, inevitablemente abordan nociones ligadas a este concepto, ¿no? Y allí nos comienzan a traer algunos autores clásicos, ¿no? Y acá vuelven, no voy a profundizar mucho en los desarrollos de Piaget porque ya ustedes lo han trabajado desde la UCO y desde desarrollo, pero si pensamos el desarrollo infantil temprano como una serie de transformaciones, ¿no? Psicológicas, progresivas, secuenciales, bueno, Piaget va a decir que son universales, impulsadas por estos procesos de asimilación, acomodación, equilibración, ¿no? Que dan cuenta de estos estadios de desarrollo. Bueno, estos estadios en sí están formando parte de una transición, ¿no? De esto de que los autores vienen nominando como tal, ¿no? Estas teorías, ¿no? del desarrollo son tomadas, y acá es cuando vemos la articulación con el diseño de la política pública, por los programas de bienestar, ¿no? Infantil que inciden en el desarrollo de las políticas públicas, ¿no? Tal es así que, bueno, cómo decidir cuándo un niño tiene que comenzar el jardín de infantes, para seguir en el ejemplo que estábamos, ¿no? Eh, Allí se establece, ¿no? Fundamentalmente, o se crea por allá por la década del 20, lo vamos a ver más adelante, esta noción de preparación para el aprendizaje o para la escuela, ¿no? Fundado en esta teoría piagetiana, fundamentalmente, ¿no? El niño tiene una determinada capacidad, está en determinado estadio de su desarrollo, por lo tanto está apto para poder comenzar el jardín de infantes. Y eso, ¿no? Sucede a tal edad. ¿Mm? Decíamos recién, en 1920 aparece este concepto de preparación para la escuela, ¿no? O para el aprendizaje, que está de alguna manera delimitado como este, bueno, desarrollo apto que el niño alcanzó en este momento, por lo cual está en condiciones de poder aprender, ¿no? Esto aparece en el año 72, que ayuda, ¿no? Desde esta concepción de desarrollo, ayuda a poder pensar cuándo es mejor hacer esta transición educativa. Y este ha sido un modelo preponderante para determinar, ¿no? Cuál es la mejor edad para iniciar la educación infantil en gran parte de los diseños curriculares del mundo, ¿no? Este texto, yo puse estos dos últimos puntos, pero hay muchos más. Este texto lo que hace es cuestionar, ¿no? este modelo. Cuestionándolo desde lo que hoy, desde las nuevas teorías de desarrollo y desde también los aportes que la Convención de los Derechos del Niño ha establecido, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los dos principales aportes que hace? Por un lado, tiende a mostrar a un modelo muy homogéneo, normalizador, normalizante en relación a la infancia, desde esta perspectiva de sujeto, o más que nada objeto tutelar que hay que cuidar y que el adulto sabe siempre cuándo es el mejor momento de y para, ¿no? Y muestra este modelo de preparación para lo escolar ligado a la edad evolutiva, al niño como receptor pasivo, ¿no? de cuidados y por parte de los adultos, ¿no? Eh, Esto de alguna manera resignifica los propios planteos que la Convención de los Derechos del Niño realiza en uno de sus principios rectores, que es el de la participación infantil, ¿no? El cual establece que los niños tienen derecho a participar en aquellos asuntos que le incumben, que los afectan,
desde su nacimiento, ¿no? Por lo tanto, esta tensión entre moldear el ingreso a una determinada edad cuando se supone que está capacitado para, con estas otras nuevas nociones que vienen de otros campos disciplinares como del derecho, más las que vamos a ver más adelante, desde las teorías evolutivas y del desarrollo, tensionan esta noción que históricamente viene definiendo el ingreso de los niños y de cómo vivir esta transición. Ahora bien, las autoras avanzan en esto de poder pensar las transiciones ahora como procesos de aprendizaje sociocultural a través de el desarrollo de algunos planteos de la teoría biosquiana, ¿no? Que sabemos, y acá de vuelta esto lo voy a dar por arriba porque ustedes ya lo vienen manejando, pone énfasis más que nada, más que en el individuo, como lo ponía Piaget, en la perspectiva relacional, ¿no? Y por eso plantea que las transiciones, de alguna manera, el foco de las transiciones tiene que poder pensarse desde esta perspectiva relacional en los cuales los niños y las niñas participan activamente en la forma, el ritmo, ¿no? Y las experiencias de esas transiciones. La transición entre el aprendizaje y el desarrollo se va a dar a través de esta zona de desarrollo próximo, ¿no? Que consiste entre esta distancia entre la tarea más difícil que un niño es capaz de ejecutar sin que lo ayuden con esta tarea más difícil que puede ejecutar con ayuda, ¿no? Y a través de este otro concepto de andamiaje, ¿no? Que es un concepto más post-vygotskiano, para poder representar gráficamente esta ayuda que los niños reciben de sus pares, ¿no? Y de los adultos con el objetivo de alcanzar nuevas metas evolutivas, ¿no? Esto es clave, ¿no? Para poder pensar en estas modalidades de tránsito, ¿no? En estas transiciones, en donde de alguna manera muestran al niño, comienzan a mostrar, podemos decir con Vygotsky, al niño como un sujeto protagonista en su desarrollo a través de la interacción social con su entorno. Entonces, en esto de las transiciones no solamente va a tener que ver las capacidades que su estructura individual, más desde los aportes vygotskianos, vaya a poder realizar, sino también la calidad de esas interacciones de sus pares y con los adultos a la hora de poder transitar este proceso de transición vital. Otro grupo de aportes tiene que ver con lo que, para poder pensar este tema de las transiciones, provienen de la teoría sociocultural y específicamente de esta noción de nicho evolutivo. Y esto sirve para poder pensar fundamentalmente cuáles son los sistemas de influencia con los cuales el niño ha venido desarrollando, ha venido creciendo en relación a las figuras que forman parte de su cuidado parental, ¿sí? Esta noción hace referencia o se compone de tres grandes elementos. Uno tiene que ver con las etnoteorías y precisamente poder conocer cuál es el sistema de creencias y las convicciones que tienen las personas sobre cómo debiera de ser el desarrollo de ese niño o de esa niña en esta familia, ¿no? En este grupo de personas. Por el otro lado, el otro componente del nicho evolutivo tiene que ver con las condiciones materiales en las cuales transcurre ese desarrollo, esa crianza. Y por el último, ¿cuáles son específicamente las prácticas de crianza que se llevan adelante, ¿no? Este es un enfoque que está centrado en el niño y la familia, no toma en cuenta las otras dimensiones y relaciones de lo social. Para eso vamos a ver otras teorías que provienen de otros campos como la ecológica. Y lo central aquí pasa a ser
esto, ¿no? Lo que ocurre en las interacciones y en las expectativas que pueden los niños y las niñas desarrollar en función de ese nicho evolutivo al cual pertenecen. ¿Esto por qué es relevante en las transiciones? Y los traen los autores y es algo que nosotros lo utilizamos mucho trabajando en las instituciones educativas, en primera infancia, que es el ámbito donde trabajamos, para poder pensar y significar esto de los flujos migratorios, ¿no? O sea, un niño que proviene de Centroamérica, de alguna manera proviene de una familia con determinadas expectativas en ese desarrollo de ese niño y de esa niña, determinadas pautas culturales que siguen en nuestro país intentándose mantener, reproducir, hay sistemas de creencias, ¿no? Que forman parte de otros dominios que en el desarrollo el niño ha tenido, que es necesario cuando se da una transición, como puede ser una migración y dentro de la migración el ingreso a un centro educativo, es necesario conocer este nicho evolutivo, cómo fue construido, cómo viene desarrollándose, para de alguna manera facilitar este bienestar en este proceso de transición educativa, ¿no? Y poder como de alguna manera generar algunos cambios y algunas modificaciones, en este caso desde el centro educativo, para facilitar este proceso de transición que estén viviendo. Resulta interesante, y esto es un paréntesis antes de pasar a la participación guiada, cómo los autores van, una vez que ustedes terminen de leer todo el texto, quizás concuerdan conmigo, quizás no, pero es interesante cómo van mostrando las distintas nociones teóricas para pensar las transiciones, porque cada noción teórica subyace a una determinada concepción de niño o de niña, una determinada concepción de infancia socialmente e históricamente determinada. Si nos podemos a pensar en la anterior, la de nichos evolutivos, el desarrollo estaba entendido, comprendido fundamentalmente de estas interacciones que los niños tenían desde de su familia de origen, ¿no? Y es clave para poder entender algunos de sus repertorios de conductas y de actividades. Eso muestra un determinado modelo de niño o de niña, ¿no? Desde la construcción social e histórica. El de la participación guiada muestra otra concepción de sujeto, muestra otra concepción de niño o de niña, más ligado a esta noción del niño como sujeto de derecho, con capacidad para tomar decisiones, que va aprendiendo determinados repertorios culturales, ¿sí? Esta noción de participación guiada amplía el concepto vygotsquiano de zona de desarrollo próximo, destacando el rol de las formas tácitas de comunicación y las actividades prácticas en la estimulación del desarrollo de los niños, ¿no? No solamente de estar aprendiendo la cultura a través del lenguaje y de la escritura, sino a través del mundo y de las interacciones que el mundo nos promueve. Aquí las transiciones evolutivas están relacionadas con este dominio gradual, en función de la autonomía progresiva que los niños van teniendo, de estas herramientas culturales disponibles, ¿no? Con que pueden llevar adelante algunas rutinas y algunas actividades significativas para su entorno. Por ejemplo, un niño de 3 años que puede vestirse solo para ir al jardín. Eso requiere, más allá de mucho tiempo, requiere de un determinado, o más que requiere, promueve un determinado sentimiento de autonomía, de capacidad, que seguramente esa autonomía y esa posibilidad va a construir un repertorio de prácticas que se van a utilizar en nuestros contextos, no solamente para vestirse en la casa, ¿no? Sino esa posibilidad que yo tengo de hacer y de tomar determinadas decisiones. Desde esta concepción de la participación guiada, lo que hace es contribuir a empoderar esas capacidades que los niños están sintiendo y viendo
que tienen a través de un adulto sensible que puede habilitar ese desarrollo. Por último, y acá es bien importante algunas de las investigaciones y experiencias que se traen en este texto, hacen referencia a las influencias intergeneracionales en las cuales inciden también las características, formas en las cuales las transiciones se dan, ¿no? Ellos planteaban, bueno, los modelos de nichos evolutivos y la participación guiada confiere mucha también importancia a los adultos responsables de cuidado, ¿no? Es decir, en el caso también de la participación guiada está esto último que decíamos de cómo el adulto es sensible a habilitar y a promover esta capacidad más protagónica del niño, supone ir construyendo desde la adultez esto de lo que los autores denominan modelo de actuación, ¿no? Los adultos somos modelos, ¿no? Quienes tienen niños y alguna vez abrieron la heladera y tomaron agua de la botella, el niño de 3 o de 4 le dice no se toma de la botella, ¿no? Está el vaso, ¿no? Las influencias intergeneracionales, ¿no?, nos permiten de alguna manera tratar de entender cómo esos otros adultos que ofician de modelos de actuación contribuyen a las transiciones de los niños y de las niñas, las habilitan, las promueven, generan bisagras, ¿no? O muchas veces son fundamentales para poder mejorar o promover ese bienestar. Ahora bien, hecho este previo raconto de cómo comprender y entender las transiciones desde el punto de vista del desarrollo, en el siguiente capítulo nos adentramos a poder dar en mayor profundidad cuáles son las estructuras de estas transiciones, ¿no? Y vamos a ver las estructuras de las transiciones verticales y luego de las transiciones horizontales, ¿no? En este PPT, que quedó con mucho texto, pero quería que quedara condensado solo en uno para poder de alguna manera tratar de entender este proceso de las transiciones verticales, nos permite de alguna manera, bueno, ver tanto la definición con cómo se van estructurando y cómo se generan estas transiciones. Recordamos que las transiciones verticales tienen que ver con estos cambios significativos, ¿no?, de estado o de condición, ¿no?, a otro que el niño realiza, que supone para él un desarrollo, un avance, una evolución, ¿no? Una vez en un teórico decían, bueno, pero ¿cómo nos damos cuenta si realmente hay avance y hay evolución, ¿no? En el propio texto nos marcaba decir, bueno, muchas veces estas transiciones verticales están señalizadas culturalmente. ¿Cómo? A través de lo que los autores llaman estos ritos de paso, que son estos cambios vitales que están determinados culturalmente. Y acá es cuando el énfasis de los antropólogos y de los sociólogos cobra especial relevancia en la lectura de este capítulo, ¿no? ¿Cuáles son esos ritos de paso, ¿no?, que podemos quizás en Occidente poder como conocer o saber? Lo que significa, por ejemplo, el primer baño de un niño, ¿no? El primer baño en donde, bueno, deja de ser ese bebé que forma parte de ese vientre materno que recién salió, que se está adaptando a la rutina del sanatorio, a la rutina de la casa, y el baño instaura un nuevo estado, ¿no? Requiere, si seguimos el mapa conceptual que habíamos iniciado en el inicio, en el inicio de esta presentación, requiere de una serie de ajustes de ese niño, no solamente la temperatura del agua, sino cognitivos, emocionales, hay llanto, hay placer, hay disfrute, hay contacto visual diferente, hay una sensación desde donde es sostenido de una manera diferente, ¿no? Bueno, esto de alguna manera instaura una nueva representación para esa familia de ese niño
Y ese niño de alguna manera también requiere de determinados desarrollos diferentes. Ni que hablar lo que estuvimos hablando del centro de educación inicial, ¿no? Estos ritos de paso siguen un modelo, dicen los autores, secuencial tripartito, es decir, tienen tres grandes etapas, estos ritos de paso. Uno que es preliminar, ¿no? Que son estos ritos de separación respecto a este estado anterior, ¿no? Si tomamos de vuelta el ejemplo del baño, bueno, la familia puede ver el lugar donde se lo va a bañar, se lo muestran, entran a jugar, entre ahora te alzo, ahora toco con la puntita del pie el agua, te vuelvo a sostener, ¿no? Hay un rito, un ritual que de alguna manera está anunciando esa separación. En el jardín vamos preparando, vamos hablando de las cosas que hay que llevar a ese jardín, de la mochila, de comprar, de lo que hay que, de los compañeros que se van a ver, de cómo será esa maestra, ¿no? Se va como anticipando y por eso es importante conocer cómo se dan o informar o asesorar sobre cómo de alguna manera trabajar estos ritos preliminares, ¿no? a esta transición. Luego están los ritos laminares. Los laminares en términos de que están entre medio de, ¿no? Que de alguna manera son transicionales, es decir, bueno, se coloca el bebé luego de anunciar que se va a bañar, se lo coloca en el bañito. Y llora, patalea, disfruta, sonríe, ¿no? Pero de alguna manera está en transición, no se adaptó todavía, no sabe qué le está pasando o sabe, ¿no? El niño que recién ingresa al jardín luego de la separación con la familia y se encuentra con un montón de niños alrededor, es parecido a lo que se le habían dicho o no sabía nada y no entiende mucho, pero le gustaron los juguetes, está en transición, ¿no? Y los posliminares que tienen que ver con esta reincorporación al mundo, ¿no? Es decir, bueno, ya me adapté, el baño me gustó, disfruto o lloré, pero bueno, ¿no? Ya de alguna manera volví a mi estado anterior, pero transformado, ¿no? Tuve mi primera experiencia, pasé por todo este proceso, ¿no? Esto es bien importante a la hora de poder entender básicamente, bueno, cómo estas transiciones de alguna manera pueden irse trabajando, preparando, sosteniendo, evaluando, ¿no? posteriormente. Estos ritos de paso, ¿no? son generados por un evento detonador, ¿no? Esta es otra noción y al final van a tener un nomenclator de palabras donde va a estar de alguna manera en el artículo eh, trabajado esto también, que tienen que ver con estas actividades interactivas y simbólicas que permiten a los niños, ¿no? Generar estas experiencias de cambio. El evento detonador puede ser, en el caso del ejemplo que estábamos trabajando del jardín de infantes, el, el- el- el empezar a armar la mochila, ¿no? Esto de alguna manera me precipita que dentro de poco yo voy a tener que ir hasta ahí, ¿no? Eh, y de alguna manera uno tiene que conocer cómo los niños y las familias viven, ¿no? este proceso, este evento detonador a los efectos de poder generar determinadas condiciones que permitan transitar con un mayor bienestar estas transiciones verticales. Ahora bien, hecho esto, las otras transiciones, las horizontales, como decíamos, suponen, ¿no? lo que el autor va a llamar más adelante los cruces de fronteras, ¿no? Es decir, los niños participan de distintos dominios eh, que son entendidos como ámbitos de socialización, ¿sí? Que, ¿no? una vez que están adaptados a ese ámbito, bueno, van transitando, ¿no? Van haciendo estos cruces
de fronteras para, de alguna manera, seguir su desarrollo. El mejor modo, plantean ellos, los autores, de alcanzar el equilibrio entre los dominios y los contextos en los cuales los niños están, es el de poder examinar la complejidad y las relaciones que existen entre los dominios, ¿no? Tener en cuenta las expectativas que todos los actores tienen en relación a ese niño. Bueno, si es cuidado a la mañana por la abuela, ¿qué expectativa tiene en relación a cómo se hace cuidado con la abuela? ¿Qué cosas se hacen en la casa de la abuela? ¿Qué cosas no se pueden hacer en la casa de la abuela o en el jardín? ¿No? Considerar la subjetividad que se produce en cada uno, ¿no?, de esos ámbitos, ¿no? Esta noción de cruce de fronteras, como decíamos recién, nos permite ver cómo cada niño va procesando y va integrando las interacciones que transcurren en la vida cotidiana, ¿no? Pensemos, ¿no?, lo que consideramos o sabemos son los niños agenda, ¿no? Los niños que van al jardín de 8 a 12, luego van al club o van al contrahorario a hacer otra actividad recreativa o van ¿no?, y llegan a su casa a las 8 de la noche, ¿no?, con aquellos que van solo al jardín, ¿no? ¿Cómo, no? Esto no es solamente una valoración cuantitativa de en cuántos dominios un niño está, sino qué es lo que exige cada uno de los dominios a ese niño en relación a su estadio de desarrollo. ¿Qué pasa ahora en contextos de aislamiento, ¿no?, domiciliario, donde los niños que transitaban por distintos dominios fuera del ámbito familiar hoy no los tienen? ¿Qué otros dominios se han creado o se pueden crear dentro de estas condiciones de reclusión? Preguntas. El desafío, plantean los autores, es poder establecer estos puentes de paso, ¿no? Que esto está basado en esta noción, ellos no lo dicen así, pero está implícito en esta noción de corresponsabilidad educativa, de permitir el diálogo entre distintos dominios, ¿no? Nosotros, cuando recibimos a los niños en este proceso de familiarización, como vamos a ver más adelante, acá me salgo un poco del texto, en el jardín de infantes, muchas veces lo que hacemos es tratar de conocer la calidad, la cantidad, las características de estas transiciones horizontales, ¿no? ¿Por dónde andan esos niños, esas niñas, ¿no? Y cuáles son esos dominios más significativos para su desarrollo, en función de las características de esa familia, a los efectos de poder establecer luego esta corresponsabilidad entre lo que el jardín va a estar promoviendo como nuevo dominio y estos otros espacios que las familias ya tienen instaurado en sus rutinas. El capítulo 3, transiciones dentro del sistema, recoge dos aportes más, dos teorías más del desarrollo, una la teoría ecológica de Uri Bronfenbrenner y la del curso de vida, ¿sí? Remitida esta, la de Uri Bronfenbrenner, ustedes seguramente la conocen, ¿no? Básicamente, aquí el énfasis que colocan los autores es en poder mostrar cómo las experiencias de los niños no solo se circunscriben al ámbito más estrecho, como lo muestran las teorías del nicho evolutivo y la participación guiada, sino que las experiencias de las transiciones se insertan en sistemas sociales más grandes, más complejos, ¿no? Y cómo de alguna manera esta teoría ecológica nos permite
pensar estas influencias externas, cómo afectan la capacidad de los cuidadores y cómo afectan también el desarrollo de los niños, ¿no? Y aquí, bueno, básicamente podemos seguir pensando en este macrosistema que de alguna manera determina, regula las condiciones de aislamiento físico en las cuales estamos viviendo, cómo de ese macrosistema está hoy día regulando de manera más explícita, más notoria, el resto de los sistemas que componen, ¿no?, esta red de relaciones en las cuales los niños están transitando, ¿no? El capítulo 3. Por último, los autores trabajan esta noción esta teoría del curso de vida, que se basa en algunos estudios antropológicos y sociológicos para plantear esta idea que muestra esto de que no hay niños y niñas universales, ¿no?, confrontando de alguna manera estas ideas de fragilidad que impregnan el imaginario social, ¿no?, de la concepción de infancia, y que ponen arriba de la mesa esto de que de alguna manera hay este factor o esta noción, este concepto, a veces muy discutido, acerca de la resiliencia, en donde determinados niños que viven en situaciones de crisis pueden afrontarlas en función de los recursos con los que cuentan, ¿no? Los niños y las niñas establecen distintas relaciones de adversidad, plantean ellos, y ahí traen distintos estudios sociológicos y antropológicos, en función de su condición social, en función de su edad y en función de su género, ¿no? Esto es interesante, ¿por qué? Porque permite de alguna manera orientar, diseñar y planificar las acciones que son necesarias, instrumentar para que los cuidadores puedan cumplir con determinadas funciones. Por último, los autores trabajan para finalizar. El capítulo 4 centra su atención en los niños, ¿sí? Y aquí ya el sujeto del cual va a estar hablando tiene que ver con cómo los niños participan en las transiciones, ¿sí? Y la participación no está solamente entendida en cómo la vivencian, sino en cómo la procesan, sino también en cómo pueden de alguna manera, si son tenidos en cuenta, influir en un mejor tránsito por esas transiciones, ¿no? El capítulo inicia planteando que los estudios académicos relacionados con la participación han sido de alguna manera, han estado centrados en cuáles son las actividades que los niños pueden hacer en función de su autonomía, ¿no? Y en algún sentido un poco más amplio en el modelado que ellos pueden hacer de su propia infancia, ¿no? Y ahí está esta pregunta que yo establecía, que recogía en parte de este capítulo, y es sobre qué rol pueden los niños y las niñas tener, ¿no?, en el modelado de su propia infancia. Y el capítulo va de vuelta, ¿no?, a los autores clásicos y algunos no tanto, para decir, bueno, a ver, si bien esta noción de la participación es una noción que, como decíamos anteriormente, empieza a acuñarse más en la década del 60, en los movimientos sociales, y luego es traída como un principio rector desde la Convención de los Derechos del Niño para decir los niños son sujetos de derechos, pueden tomar determinadas decisiones, es decir, que tienen que participar en los asuntos que le incumben. Dice, bueno, estas nociones de alguna manera estaban permeando también los discursos de las corrientes de desarrollo más tradicionales.
Según Piaget, ¿cómo? Bueno, el niño podía participar construyendo modelos cognitivos para encontrarle un sentido al entorno cambiante en el cual está viviendo, ¿no? Y desde ahí podría de alguna manera asimilarse la participación desde este modelo piagetiano. Desde el desarrollo más social, al sentirse los niños y las niñas actores sociales y constructores de significado, bueno, esto también les permite descubrir instrumentos desde donde poder sentirse parte de, ¿no? Del grupo de pares de referencia, del ámbito en el cual está interactuando, ¿no? Desde la perspectiva de derecho lo decíamos al inicio, claramente, ¿no? A través de estos dos principios rectores, desde la participación y la autonomía progresiva. Y las teorías sociológicas, que es con lo que termina el capítulo, comienzan a través de algunas investigaciones ellos a mostrar y a significar el poder que tiene el grupo de pares en el desarrollo individual y también viceversa, ¿no? O sea, cómo de alguna manera el, el desarrollo individual incide en la construcción de estos grupos de pares. Y aquí muestran algunas experiencias que nosotros luego las vamos a estar significando alguna en la guía 3 en relación a cómo los niños van construyendo significado, por ejemplo, en el tema de las transiciones, cuando salen del jardín y pasan a la escuela, cómo ya van construyendo significados y sentidos al momento en el cual están viviendo, ¿no? Y allí van de alguna manera siendo protagonistas de esta transición, aunque el centro educativo no se lo haya propuesto trabajar, aunque los psicólogos no hayamos trabajando. Porque bueno, están hablando acerca de la escuela que van a ir, de cómo va a ser, qué le parecen, si tienen miedo, si no tienen miedo, ¿no? Que van a estudiar mucho, me dijo mi hermano que... Y el grupo de pares de alguna manera va construyendo un determinado sentido a este proceso. Por eso ellos plantean que esta cultura de grupo, desde el punto de vista sociológico, muestra cómo los niños participan, ¿no? de esa transición, en este caso de este rito preliminar, previo a través de las expectativas que tienen, de la valoración que hacen de las transiciones, ¿no? De cómo fue su ingreso aquí al jardín. Y esto, de alguna manera, es un dato que muchas veces nosotros no tenemos, ¿no? En consideración. Esto de poder recoger cuál es la perspectiva infantil sobre esta transición. Y por eso termina el capítulo, ya que no lo pasé a ningún PPT, pero termina el capítulo con un método, una forma de investigación, el enfoque mosaico, the mosaic approach, para poder, de Clark y Moss, si ustedes colocan enfoque mosaico, van a aparecer toda una serie de información en Google, que básicamente lo que intenta es como captar la percepción, son distintas técnicas, intenta captar cuál es la percepción que los niños tienen acerca de los entornos en los cuales participan, ¿no? Este es un método, en sí es un multimétodo, porque permite reconocer las distintas voces y habilidades que tienen los niños. Se trabaja a través de fragmentos de cosas que los niños dicen, de fotografías que los niños sacan, de relatos que van construyendo, de dibujos, es decir, reconoce los múltiples lenguajes que los niños tienen. Es un método participativo porque considera que los niños son competentes y expertos y ellos mismos saben qué es lo que están sucediendo, qué es lo que está pasando, cómo lo están viviendo, independientemente de que tengamos marcos conceptuales que nos permitan pensar eso. Es necesario conocer cómo los protagonistas, en este caso los niños y las niñas, lo están viviendo. Por eso es un método participativo. Es reflexivo, ¿no? Porque incluye tanto niños como
como adultos en esta interpretación de ver cómo es que están viviendo este método, es adaptable, ¿no? Puede de alguna manera aplicar a una variedad de ambientes relacionados a la primera infancia y está fundamentalmente centrado en la experiencia vivida por los niños y está anclado en la práctica, en los ámbitos en donde se desarrolla. Por lo tanto, el capítulo termina con esta invitación subjetivante, ¿no? De poder no solamente hablar desde de las transiciones, desde los distintos modelos teóricos aportados desde la psicología, desde la sociología y a través de múltiples investigaciones relacionadas a este tema, sino que después nos deja algunos elementos más ligados a la práctica y a cómo poder pensar dispositivos de intervención para poder recoger las percepciones que los niños tienen de estos momentos a los efectos de poder crear intervenciones que sean significativas, de calidad y que recojan y que promuevan fundamentalmente este bienestar en los niños. ¿Sí? Esto sería todo por hoy, por este texto. Esperemos que sirva para poder entender y comprender la lectura del mismo.